Como Colegio de Abogados de Chillán no nos podemos restar en esta importante instancia que como chilenos tenemos que dar a Navarrete, asociada, consejera constitucional, magíster en Derecho Público, de Políticas Públicas también, que ha sido parte en Filosofía, Convención en Pensamientos Contemporáneos, todo esto grado académico de la Universidad de Valparaíso. Experto también en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Respecto a lo anterior, ¿cómo se va a dar este conversatorio? Tenemos una pauta en la cual nos interesa compartirla con ustedes. Vamos a dar especialmente énfasis en la libertad y los derechos individuales, que es el capítulo 2 de esta nueva Constitución, en virtud del cual cada uno de nuestros expositores tendrá 5 minutos respecto a un determinado tema, de los cuales podrán exponer. Una vez que terminemos todos los temas, vamos a dar aproximadamente unos 20 minutos en virtud del tiempo para que puedan hacer algún tipo de pregunta y la puedan ir desarrollando nuestros exponentes. Siguiendo con nuestra pauta, queremos señalar que la libertad y los derechos constitucionales del capítulo 2 de esta nueva Carta Fundamental establece las garantías de los derechos de las personas que han estado desde el inicio del constitucionalismo prácticamente en todas nuestras constituciones. Actualmente aseguran las libertades y derechos, también lo hacen los tratados internacionales sobre derechos humanos. Más allá de este catálogo Universalidad de Derechos, del modo que se concretan o se materializan, difieren de las distintas constituciones, que es lo que nos interesa, cómo vamos a materializar nuevamente estos derechos. Por eso, y también vamos a ver qué mecanismos los protegen, como ustedes muy bien lo saben, los recursos que están en nuestra Constitución. Comenzando con eso, con el capítulo 2, como les hablaba, de la libertad y derechos individuales, nos gustaría saber cuál es la apreciación general que tienen respecto a estos derechos y garantías individuales que se encuentran consagradas en el nuevo texto constitucional. ¿Se puede comenzar, Carolina? Ok, muchas gracias. Primero que todo, saludarlos. Gracias por la invitación. Estaba en Santiago haciendo campaña desde que terminó el proceso el 7 de noviembre, así que feliz ahí coordinamos con Gerardo mi vuelta para votar el día domingo, pero también para poder estar presentes acá. Y en términos generales, respecto del capítulo 2, actual artículo 19 y siguientes de nuestra Carta Magna, que en la propuesta es artículo 16 y siguiente, yo diría que la innovación se mantiene el catálogo más o menos general de derechos y libertades, se agregan algunos bien innovadores como por ejemplo, la propiedad intelectual, un poco más a la vanguardia pero más allá del derecho específico, la libertad específica, el resguardo de la consagración es mucho más amplia, en mi opinión, respecto a la salud y a la educación. Podemos después entrar en detalles, pero para mí los grandes avances están en salud y educación respecto a los derechos que contempla en la propuesta el artículo 16, y también en materia de ahorros previsionales. Este proceso, al igual que el anterior, contó con participación ciudadana y un movimiento muy fuerte en la ciudadanía es Con mi plata no, desde que se empezó a gestar desde los retiros, incluso un poco antes cuando se está discutiendo y va a seguir discutiéndose una reforma de pensiones. Y esta propuesta deja claramente establecido la propiedad sobre esos fondos, por ende su heredabilidad, y también que el Estado no puede expropiárselos o apropiárselos de ninguna manera, pero ojo que es el ahorro individual de cada trabajador. La misma ministra Jara ha dicho que en el tema de pensiones y la reforma que se está tramitando, con esta redacción de la propuesta no se cierra la discusión, porque ahí lo que se está pidiendo es un aporte desde el empleador o un aporte desde el Estado, que obviamente puede corresponder a un pilar solidario, pero esta carta protege los ahorros de cada uno de nosotros, tanto el individual que hacemos mes a mes como el fondo que se va generando. Y también destacar en materia de aguas, que también me lo mencionaron, que se refuerza que las aguas son bienes nacionales de uso público, como está en el Código Civil, y eso no deja por ningún caso ni modifica todo lo que dice, por ejemplo, el artículo 5 bis del Código de Agua, donde prioriza el consumo humano sobre las actividades productivas, y también esta propuesta deja claramente que sobre las aguas se pueden constituir derechos de aprovechamiento. Entonces, básicamente es lo mismo, está concordante la nueva propuesta
con el derecho al agua y saneamiento respecto a el Código de Aguas, y la última corrección o actualización que se le hizo entre el año 2020 y 2021, donde hubo que ahí actualizar muchos de los derechos de aprovechamiento de aguas para que puedan concordar con la redacción. Gracias. Gracias. Bueno, un saludo a cada uno de los presentes y las presentes. Quiero decirles solamente hacer un agregado a la presentación que me han hecho, que yo soy hijo de Alberto y Mercedes. Alberto era un sastre de Valparaíso y Mercedes era una modista de Valparaíso. ¿Por qué hago estos énfasis? Porque lo más importante en mi desarrollo académico, político también, tiene que ver con Alberto y Mercedes, más con los títulos que puedo haber obtenido. Por lo tanto, eso define también desde donde yo hablo. También quiero que ustedes lo sepan. Yo no hablo desde la neutralidad. Es decir, yo tomo posición cuando hablo. En ese sentido, hecha esa importante precisión para mí, que constituye una forma de homenaje a mis padres, quiero entrar derechamente al tema que se me plantea. Pero para eso quiero decir lo siguiente. Las constituciones no son textos, por supuesto que lo son. Por supuesto que son un libro, un texto, un papel. Pero esencialmente no son textos. Las constituciones esencialmente son miradas. Es decir, a partir de la Constitución yo establezco una mirada de cómo quiero construir este mundo que se llama Chile. Y el texto o mirada que se nos propone que este domingo elijamos tiene características que son claramente atentatorias en contra del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué esta afirmación que hago? Porque es una constitución, respetuosamente del trabajo que hicieron en el Consejo, y es una constitución que técnicamente no está bien construida. Está llena de contradicciones, hace afirmaciones que luego en otros artículos se constituyen en una negación de la afirmación. Los artículos transitorios también están en la misma línea. Uno pudiera analizarlo con detalle, pero estoy en esta primera intervención haciendo algunos atisbos generales. Pero yo diría, ¿por qué las garantías constitucionales no están presentes en esta Constitución de acuerdo a lo que ha sido una tradición de ya bastantes años? Hace unos días atrás recordamos los 75 años de la Carta o Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fundamentalmente porque radica la interpretación de las normas de los derechos humanos y la interpretación de las sentencias que se puedan producir en contra del Estado de Chile en materia de derechos humanos en un ente político. ¿Qué ente político? El Congreso. Es decir, toda la estructura jurídica que se ha ido construyendo por decenas de años en un proceso siempre progresivo en Chile, esta Carta Constitucional dice no, vale. Quien resuelve esto frente a cualquier interpretación que haya que hacer de un texto tiene que estar en armonía con la ley chilena. Por lo tanto, si la ley chilena constituye en sí misma violación a derechos humanos, esa norma de derechos humanos que tiene un efecto universal no se va a aplicar en Chile. Y lo mismo pasa con la sentencia de los tribunales internacionales, concretamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese solo hecho constituye en sí mismo una negación esencial de lo que son las garantías constitucionales y los derechos humanos. Bobbio decía, mira, no interesa tanto el concepto de los derechos humanos, incluso no interesa tanto el fundamento de los derechos humanos. Lo que interesa es el respeto de los derechos humanos. Entonces, el desafío de los estados es ese. ¿Cómo generamos condiciones políticas? Porque hay un tema que también es importante señalar. La Constitución
es un documento político. Por eso se llama Constitución Política de la República. Por tanto, no podemos sacar la política de este texto, es parte de su esencia. Te pido que tú me avises. Sí, estamos cada 10 segunditos. Adelante, tome la asiento. Me entusiasmo. Sí, 10 segunditos. Entonces, para... redondeo esta primera idea que estoy expresando. Por lo tanto, el derecho internacional de los derechos humanos en este proceso evolutivo ha apuntado ¿a qué? A generar condiciones para que todos los estados generen condiciones internas para el respeto de los derechos humanos, no generen condiciones internas para no respetar un derecho humano. ¿Qué es lo que hace este texto que se nos propone? Hay otra cuestión que es un poquito más extensa de señalar, así que voy a esperar otra participación para hablarla, porque creo que ya me pasé en los 10 segundos que me dije. Gracias, profesor. No sé si Carolina quiere interpelar. Sí, claro, porque ningún problema. Me habían pedido hablar del capítulo 2 y lo que mencionó el profesor Fernando es del capítulo 1, específicamente el artículo 3. Y me gustaría debatirlo con total convicción, porque fue parte de la comisión en la que yo estuve, la comisión número 3 de Principios, Derechos Civiles y Políticos, y en la cual se dio una amplia discusión, sobre todo a nivel académico, para poder zanjar finalmente cuál iba a ser el rango de los tratados internacionales sin apellido, y también, por supuesto, de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile, que se encuentren vigentes a partir de esta nueva propuesta. Y entonces hubo varias miradas. Hay una mirada que quería que estuvieran sobre nuestra constitución, supraconstitucional, lo que finalmente quedó que los tratados que actualmente existen y que están ratificados por el Estado de Chile quedan a nivel constitucional, pero entendiéndose que la Constitución sigue siendo la norma suprema de la nación, ya habían otras personas, otro sector político que quería dejar esos tratados infraconstitucionales. Y finalmente lo que se hizo, aparte de lo que ya indiqué, fue que lo que obligaba al Estado de Chile era el texto de los tratados para poder debatir en el futuro, cuando se quiera ingresar una norma, lo que denominamos el soft law, que es decir, las interpretaciones que posterior a la entrada en vigencia de un tratado ratificado por Chile que se encuentre vigente, hacen los distintos organismos internacionales. Entonces eso queda claramente establecido en el artículo 3, y como mencionaba el profesor Fernando, yo, en mi punto de vista, habiendo trabajado en el Senado, no encuentro que sea un retroceso que cada vez que un nuevo tratado internacional que haga cierto, o le diga al Estado de Chile hay una nueva legislación en tal materia, tenga que pasar por un proceso democrático para que esa nueva legislación a nivel internacional se integre a nuestro ordenamiento jurídico interno, porque obviamente debe concordar, y todos acá lo sabemos, que no puede haber, digamos, un tratado internacional de ninguna materia que sea contrario a las leyes desde la Constitución hacia abajo. Por lo tanto, yo no veo ahí el problema, porque obviamente tiene que darse esa, y no solamente participa el Congreso, sino que también participa el presidente de la República cuando ingresan estos nuevos tratados. Pero ojo, que son nuevos tratados, no los que ya ha suscrito el Estado de Chile, y por lo tanto eso no significa un retroceso ni un cuestionamiento a los derechos ya adquiridos en virtud de tratados sin apellido, y por supuesto y principalmente que a través de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Gracias, Carolina. Profesor, tiene 3 minutos. Sí, sobre esto es importante recordar lo siguiente. El Estado de Chile suscribió el convenio de Viena sobre el derecho de los tratados. El convenio de Viena sobre el derecho de los tratados es clarito en cómo se interpretan los tratados. Y hay dos principios que son fundamentales y que este texto constitucional viola: el principio de probabilidad y el principio del efecto útil. Es decir, frente a una norma de derechos humanos, siempre los estados suscriptores tienen que preferir que esa norma actúe, que genere consecuencias en pro de la defensa de esos derechos humanos, por una parte. Y siempre tendrán que interpretar pro persona, a favor de la persona. Esto deja abierta la posibilidad de que eso no suceda.
Eso rompe con varios aspectos, digamos. Un primer aspecto: los estados comprometen su honor de estado cuando suscriben tratados. Por lo tanto, a través de esta figura, se está rompiendo con el honor que Chile empeñó para comprometerse a cumplir tratados, y la interpretación de los tratados no está ajena a eso. ¿3 minutos o me queda? Le queda un minutito. Ah, perfecto. Bueno, agregar en este aspecto algo que es parte también del derecho internacional de los derechos humanos: el control de convencionalidad. ¿Qué pasa con el control de convencionalidad con esto? Aquí en ninguna parte pareciera haber un espacio para el control de convencionalidad. El control de convencionalidad no solo obliga al Poder Judicial, obliga a todos los entes del Estado a que en su gestión y en su aplicación tengan como principal objetivo y consideración el que se cumplan las normas del convenio americano sobre derechos humanos. Por lo tanto, también allí, frente al texto, hay una contradicción. Ahora, el texto no es ningún texto, digamos, que en definitiva deja abiertas puertas para violación de derechos humanos, va a decirlo en forma taxativa, digamos. No pasa así. Todos sabemos que en el mundo todos los países violan los derechos humanos, incluyendo Chile, todos. Por lo tanto, estas cuestiones no son menores, son cuestiones de la esencia de la vida de los pueblos. Y cuando se dejan puertas abiertas, basta que asuman gobiernos que no tienen una vocación democrática, o que no tienen un compromiso efectivo con los derechos humanos, o que definitivamente no creen en los derechos humanos, para que se produzcan graves violaciones de los derechos humanos. Por eso la importancia de estas normas, que estas normas no se presenten contradicciones como las que en este texto objetivamente hay. Gracias, doctor. Bueno, ahora siguiendo con el capítulo 2 de las libertades y derechos individuales, vamos a ingresar directamente a los derechos. Acá encontramos una discusión que también se dio en el Consejo Constitucional respecto al numeral 1 del artículo 16, que señala: la ley protege la vida de quien está por nacer. Respecto a este mismo artículo numeral, existió obviamente una controversia que se dio respecto de la actual ley de aborto en las 3 causales. Por lo tanto, me gustaría preguntarle a los exponentes qué opinan respecto si esta ley va a ser derogatoria de la ley de aborto en las 3 causales, y también relacionándolo con la objeción de conciencia del artículo 16, número 13, también de la actual Constitución. ¿Carolina? Ok, solamente indicar que si el tratado está vigente, esta Constitución, y también si gana el a favor el próximo domingo. El artículo 16, número 1, tuvimos que empezar a debatirlo como Consejo Constitucional, porque el comité de expertos que trabajó de marzo a junio lo dejaba incluso fuera la actual redacción de la Constitución. Y entendiendo que el bien jurídico protegido en la Constitución es el nacituro, es decir, la vida que se está gestando en el vientre materno, nosotros sostenemos de manera categórica que no existe ninguna contradicción con respecto a la ley de interrupción del aborto en 3 causales, puesto que desde el mensaje de la presidenta Bachelet el año 2007, cuando inició esta moción, dice que ahí el bien jurídico protegido es la salud y la vida de la mujer que corre riesgo en estas 3 causales. Específicamente corre riesgo su vida al llevar ese embarazo a término, o corre riesgo la vida que la persona o el nacituro que se está gestando en su vientre materno, y también en el caso de que ocurra el delito de violación. ¿Y por qué también afirmamos esto? Porque el cambio del vocablo que al quién lo hicimos para actualizar la mirada que nuestro actual Código Civil da de la vida. O sea, cuando nosotros hablamos de qué, lo asociamos a una cosa, y yo creo que aquí nadie tiene dudas de que lo que se está gestando a partir del día 1 es una vida dentro del vientre de la mujer. Y dicho eso, también por mí, que puede sonar poco objetivo porque estuve ahí, también hemos tenido el respaldo del profesor Carlos Peña y de la ex ministra del Tribunal Constitucional Marisol Peña, que fue parte del Comité Técnico de Admisibilidad de este proceso, que en definitiva, si lo llevamos al extremo, o sea, si no nos creen,
el tema de los bienes jurídicos protegidos, que son diferentes, y esto se judicializa tanto en nuestro país como en tribunales internacionales. Tenemos el principio que rige nuestro país y que va a seguir rigiendo porque ya es un tratado suscrito por el Estado de Chile, que es este principio de progresividad o no regresión, en cuanto en ninguna manera si alguna persona, algún aspecto político de nuestra sociedad quiere poner en duda con la nueva redacción de ganar esta propuesta, la ley de interrupción de aborto en 3 causales, al llegar hasta la última instancia, chocaríamos con este principio de progresividad o no regresión, que se entiende como un derecho que las mujeres ya adquirimos y que por supuesto la ley, aunque cambie, no puede ir hacia atrás respecto a ese derecho que se le entrega a todas las mujeres de interrumpir un embarazo en esas 3 causales. ¿Alguna relación con la objeción de conciencia? Sí, la objeción de conciencia existe actualmente, está, si no me equivoco, en el Código Sanitario y siempre se trae a colación respecto a cuando hay un aborto, porque cuando una mujer ejerciendo su derecho llega a una clínica o un hospital público a ejercer esta ley, pueden haber personas que con un conocido credo, no cualquier persona puede objetar conciencia, la objeción de conciencia tiene requisitos y también tiene límites, que no pasar a llevar derechos de terceras personas, y por lo tanto si hay un facultativo que no lo quiere hacer porque su convicción no lo permite y eso se puede probar, tendrá que hacerlo otra persona. Y me preguntaron, ¿y qué pasa en el hospital más chico, de la comuna más chica, cuando hay solo un facultativo? Bueno, ahí se pone en la balanza el derecho de la persona a objetar conciencia o el derecho a la vida de la mujer, y obviamente que va a predominar el derecho a la vida de la mujer. Gracias. Bueno, esta es una demostración más de lo mal escrita que está esta Constitución. La Constitución independiente, ya dije, la Constitución más que texto son miradas, pero esas miradas tienen que darnos claridades. Cuando esto, alguien podría, de los que estamos aquí presentes, poner en duda que cuando hace alusión, cuando dice la ley protege la vida de quien está por nacer, se está refiriendo a una persona, alguien podría pensar de que no es así. Es decir, cuando ocupan ese concepto están hablando de una persona. Por lo tanto, cambia absolutamente las posibilidades procesales que hay y de recursos que existen para establecer ciertas exigencias que eventualmente podrían producir lo que estamos discutiendo en este momento. Ahora, el tema es profundo y el tema también es hasta teológico. El padre José Aldunate era profesor de teología moral. Y el padre José Aldunate siempre planteaba que la esencia del problema del aborto estaba en qué momento estábamos enfrentados a una vida humana. Cuando esa vida humana tenía alma, en ese momento específico, no era posible ninguna forma de aborto. Entonces la determinación de eso, decía el padre José Aldunate, no es una determinación que pueda hacer un cura, es una determinación que pueda hacer la ciencia, a partir de ciertos y determinados elementos. Cuando a mí me preguntan respecto a varias oportunidades, digamos, sobre el tema, ¿quiénes están a favor del aborto? Yo siempre digo, yo estoy en contra del aborto. Pero si me preguntan, ¿quién está a favor de la despenalización del aborto? Mi respuesta es, yo estoy a favor de la despenalización del aborto. No es lo mismo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Por el qué y el quién. Ese quién va a provocar una serie de problemas jurídicos que no nos cabe ninguna duda a quienes estamos en la opción de que el voto sea en contra, va a significar a lo menos judicializar este punto, a lo menos judicializar. A ver, si no recuerdo mal, el presidente del Partido Republicano señaló en una entrevista hace unos meses atrás que apenas ellos tengan la mayoría suficiente, se acababa el aborto en 3 causales. Lo dijo públicamente. Alguien podría pensar de que si adicionalmente existe esto como una norma constitucional, no van a hacer uso de ese no resquicio, sino que de esa posibilidad que les da nada menos que la Constitución. Mi respuesta es que
tengo serias aprehensiones como para desconfiar de que no van a hacer uso de algo así. Entonces, esta Constitución, ¿qué genera? Teóricamente, la Constitución que nos trae cierto orden, cierta tranquilidad, ciertos acuerdos, no están. Y este es un ejemplo más de eso. Ahora, el tema de la objeción de conciencia, acuérdate de avisarme porque si no... Sí, no, si estamos acá con el tiempo, no se preocupe. Me voy de corrido. El tema de la objeción de conciencia es un problema no solo jurídico, sino que además es un problema ético fundamental. ¿Por qué? Porque Carolina nos decía que la objeción de conciencia tiene ciertas características. ¿Y dónde están dichas esas características? Porque en el texto no están. No, la jurisprudencia es la doctrina. No, en este texto no están. No puede estar todo en el texto. Sí, claro, no puede estar. Evidentemente no puede estar. Pero cuando estamos hablando de objeción de conciencia, esta objeción de conciencia es general. No está referida específicamente a algo. ¿Podría haberse referido específicamente a algo? Claro que sí. Podría haberse referido específicamente a algo. Pero no lo hace. Y esta objeción de conciencia va a tener mucha importancia también, no solo en materias asociadas al aborto en 3 causales, sino que también en materias asociadas a la educación. Entonces, está pensada del modo que aquí se propone, porque en materia de educación, un sostenedor de un colegio puede tener un proyecto educativo, la Constitución se lo permite, tener un proyecto educativo, y en ese proyecto educativo él podría pensar, mira, en mi colegio yo no quiero negros. Perfectamente podría hacerlo. Y si el Estado quisiera intervenir diciéndole, oye, aquí no puede haber cierta discriminación respecto a eso, yo objeto de conciencia. Entonces, por esas razones, es que aquí hay conceptos que, como dije en mis primeras intervenciones, son contradictorios respecto de lo que se pretende proteger, porque abren puertas para que esa protección desaparezca. Y esto es un ejemplo más. Gracias, profesor. Carolina, no sé si quieres interpelar. Sí, bueno, varias cosas. El tema, y sobre todo lo que mencionaba, el profesor busca infundir este temor de como que aquí se empieza de cero, como que de aquí la libertad de enseñanza o la libertad que tienen los privados o las familias de erigir proyectos educativos, como que va a pasar a llevar todos los derechos que la actual Constitución establece y que la propuesta mantiene, y que por lo tanto al extremo, además un muy mal ejemplo al cual él lo llevó, pudiese suceder. Y en ese sentido la norma no está inspirada, y obviamente concuerdo con él en que una propuesta, y nosotros vivimos de eso, que una norma tiene distintas interpretaciones, pero en ningún caso esas interpretaciones van a ir por sobre los principios y por sobre las bases que están no solo en la Constitución, sino que en las leyes que van a continuar vigentes. Por lo tanto, esa sigue siendo una interpretación maliciosa, sobre todo una interpretación que asusta a todos los padres y apoderados que tenemos a nuestro hijo, y que podemos decir y pensar que cualquier director o sostenedor un día puede estar en contra de recibir, a lo mejor una alumna embarazada, en contra de recibir un niño o niña de padres separados, divorciados, y eso no es así, porque el derecho a la enseñanza y el derecho a la educación está por sobre, ¿cierto?, esos proyectos educativos, y además también está la red pública o pública subvencionada, en el cual no existe y tampoco va a existir en los otros casos una discriminación arbitraria respecto de ese tema. Y en el tema del aborto, claro, y yo lo dije, podemos llegar al extremo de judicializarlo y podemos llegar al extremo de judicializar todo, porque todo puede ser judicializado, pero cosa distinta es la sentencia a la que vaya a llegar ese tribunal con la Constitución vigente, con las demás leyes que van a estar a la mano del juez que debe tomar la decisión en esa materia, y por supuesto que también la jurisprudencia, y por lo mismo es que esta palabra de qué o quién, que el profesor hace alusión a la vida que se está gestando en el vientre materno, también tuvo su discusión en el Tribunal Constitucional cuando se estaba tramitando la actual ley de aborto en 3 causales, y aún así esta es una ley vigente en nuestro país, y por lo tanto de llegar a judicializarse nuevamente tocaría
con la jurisprudencia que hay en esa materia y, como yo ya lo indiqué, con el principio internacional de progresividad o no regresión. Gracias. Profesor, ¿quiere? Sí, ¿me permiten hacer un pequeño ejercicio? ¿Me pueden decir, por favor, qué tengo en la mano? ¿Un vaso con agua? Un vaso. ¿Un vaso? ¿Alguien piensa distinto? ¿Qué tengo en la mano? ¿Sí? Usted, por ejemplo, ¿qué tengo en la mano? Un vaso con agua. ¿Y qué pasa si yo les digo que aquí en la mano yo tengo trabajo humano? Aquí, en esta mano, yo tengo trabajo humano. Alguien hizo el vaso, ¿sí? Alguien llevó materia prima, alguien lo modeló, alguien lo envasó, alguien lo transportó. El agua también sufrió un proceso de saneamiento. ¿Sí? ¿Por qué este ejemplo? Evidentemente es un vaso con agua, nadie podría discutir. Evidentemente también hay arena, digamos, en el vidrio, ¿no? Pero ¿por qué el ejemplo? Porque hay miradas, hay enfoques y hay miradas. Y la mirada que yo les estoy ofreciendo es que aquí hay trabajo humano. Es otra mirada, ¿no es cierto? Entonces, como hay miradas y hay enfoques, las constituciones tienen que buscar puntos que permitan la consonancia de miradas. Porque alguien pudiera decir, bueno, de un vaso con agua a trabajo humano hay harta distancia, digamos, en términos conceptuales, uno podría decir. Y resulta que sí hay agua, y sí hay un vaso, y sí hay trabajo humano. Entonces, bueno, cuando se producen esos fenómenos, más que ordenar, se desordena la sociedad. Por eso la importancia de que ciertos y determinados conceptos queden definidos con claridad, con precisión. Siempre, bueno, todos los que estamos aquí somos colegas, y siempre nos vamos a encontrar con la problemática o con la posibilidad de la interpretación, que es parte de nuestro quehacer común y corriente, digamos. Pero también siempre dentro de determinados marcos. Pero cuando esos marcos se dan tan ampliamente, pasa esto. Un vaso con agua, trabajo humano. Gracias, profesor. Sí, no hay problema. Bueno, siguiendo con los derechos, también hubo una discusión respecto a la salud. El artículo 16, número 22, se establece este derecho a la protección de la salud integral. En su letra B nos señala el texto: es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud a través de instituciones estatales y privadas en la forma y condiciones que determina la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. La pregunta, bueno, viendo cómo está regulado actualmente este derecho a la salud, ver cómo afectaría esto a un sistema de reparto o incluso a un sistema mixto de alguna cuota solidaria. ¿Se puede llevar a cabo? ¿Cómo está realmente el texto? ¿Carolina? Sí, se puede llevar a cabo. Y ese es uno de los que yo mencioné en el inicio, en la introducción, de que también tuvimos que modificarlo respecto a la Constitución actual, porque también estaba el movimiento ciudadano Salud Libre. Porque recuerden que en el proceso anterior se establecía un sistema universal de salud, es decir, se dejaba de existir la libertad de poder elegir entre prestadores públicos o privados. Por lo tanto, ahí también está recogido un anhelo ciudadano en la última frase que se leyó del artículo 16, número 22, letra B, que puede ser establecido o puede ser entregado por instituciones públicas o privadas. Y la gran innovación para mí sí es en ese mismo artículo, en la letra D, donde dice que el Estado deberá sostener y coordinar una red de establecimientos de salud de acuerdo con estándares básicos y uniformes de calidad. Ahí es donde está la diferencia, en el sentido de que acá esta propuesta constitucional mandata al Estado a mejorar la salud pública. Para que de verdad exista libertad de elección, como nosotros creemos que puede existir cuando ambas instituciones funcionan de buena manera y somos nosotros los ciudadanos
quienes podemos elegir dónde atendernos, si en un sistema u otro, y que eso además pueda hacer cumplir lo que dice la letra A del mismo artículo, que es proteger la libre, universal, igualitaria y oportuno acceso a la salud. Esa también es una gran innovación que se condice con las listas de espera que actualmente tenemos. ¿Esto va a ser un cambio para el próximo año? Por supuesto que no. Es un cambio largo, un cambio que tiene que ser también estudiado con un presupuesto acotado. Creo que obviamente en una propuesta constitucional no podemos entrar tanto al detalle, porque obviamente tenemos que mandatar al legislador para que cumpla su labor en esa materia. Y también la innovación, y habiendo sentado esas bases, es lo que establece la letra C del mismo artículo, que se va a establecer un plan universal de salud, en la cual todos vamos a partir de una misma base. Y desde esa misma base vamos a poder elegir si el prestador es público o privado. Y bueno, ¿qué nos dicen? Que hay muchas personas que no tienen la libertad porque hay solo un hospital, no hay una clínica, hay postas rurales. Por eso es tan importante la letra D, que obliga al Estado a que mantenga una red a lo menos de estándares de calidad uniforme con los demás establecimientos privados. Ese es el tema en salud, y además es importante decir que no es el derecho a la salud, sino que es el derecho a la protección de la salud integral, es decir, desde la prevención, protección, recuperación, cuidado y rehabilitación de la persona. Entonces se avanza, sí, es un cambio de la noche a la mañana, no va a poder permitir que personas tengamos una base, sea proveída por FONASA, sea proveída por ISAPRE, que sabemos que están ahí. ¿Qué va a pasar con ellas? No sabemos, pero después vamos a tener la libertad de que cada uno de nosotros complementar ese plan universal de salud. Y además el apellido que tiene, que es muy importante, que este plan básico universal de salud es sin discriminación de edad, sexo ni preexistencia médica. Por lo tanto, se avanza en igualar en un peldaño a todos, y además se avanza mandatando al Estado a mantener una red a lo menos de una calidad uniforme con los establecimientos privados. Y acá en Ñuble tenemos buenos ejemplos. Acá el Hospital de San Carlos es mucho mejor incluso que clínicas que están en nuestra región. Por lo tanto, es posible aterrizar lo que dice esta propuesta, es posible, con un gasto eficiente, con un gasto y con personal que haga la pega y que además tenga una buena administración en cuanto a que los recursos que se gastan en salud, que básicamente el Estado gasta lo mismo por persona, tanto esté en FONASA como esté en ISAPRE, se puede ocupar de mejor manera en la red estatal de establecimientos de salud. Gracias. Bueno, aquí hay que decir algo que no es muy amistoso, digamos, pero que en definitiva refleja lo que en realidad va a suceder. Los derechos humanos son obligaciones de los Estados. El respeto de los derechos humanos es una obligación del Estado. Por tanto, si se garantiza el derecho a la salud, hay que generar las condiciones para que el Estado pueda cumplir con ese derecho a una protección integral de la salud o el derecho a simplemente a la salud. ¿Qué pasa con esto? Primero, se constitucionalizan las ISAPRES o como se llamen mañana, da igual. Las empresas privadas que lucran con la salud tienen reconocimiento constitucional. Segundo, el Estado está obligado por estas normas constitucionales a sostener a aquellas empresas privadas que por cualquier razón, caigan en falencia. En vigente esta Constitución, ¿qué pasaría con los 1.400 millones que las ISAPRES, comillas, deben a sus afiliados? El Estado tendría que poner esos 1.400 millones. ¿Por qué? Porque tiene el mandato constitucional de respaldar un estamento de salud público y privado. Nadie dice que no exista la salud privada. Qué bueno que exista la salud privada y qué bueno que existan instituciones de salud privada. Lo que no es bueno es que el Estado financie
a instituciones que tienen fines de lucro y que lucran con la salud. Y esto es lo que este artículo en definitiva consagra. Como bien dijo Carolina, salvo clínicas bien puntuales, ¿qué pasa cuando tienen alguna urgencia en las clínicas? ¿A dónde llevan a los enfermos o enfermas? A los hospitales. ¿Y por qué? Porque el servicio que ofrece el Estado en términos de salud es un servicio en general eficiente. Los problemas que se suscitan con las listas de espera tienen que ver con una serie de otros condicionamientos y que tienen que ver también con decisiones políticas del Estado. ¿Yo puedo mejorar la salud pública? Claro que puedo hacerlo. ¿Pero qué tengo que hacer? Tengo que crecer o sacar de mi sueldo, del Producto Geográfico Bruto, poner, en definitiva, más recursos en salud. ¿Por qué no se ocupan ¿por qué no se ocupan las salas operatorias en las tardes? ¿Por el Estado? ¿No será que ahí hay un problema que tiene otro orden y que tiene que ver con los profesionales de la salud que no trabajan en las tardes? Uno vaya a cualquier hospital, en la tarde no hay ninguna operación. Y están las salas ahí disponibles. Están los insumos, está todo. Entonces, hay que ser más eficiente, por supuesto que hay que ser más eficiente, pero también hay que tener un compromiso como sociedad en pos de dar un fundamento más sólido a la salud pública. Que exista la salud privada, por supuesto que exista, pero que no sea financiada por el Estado. ¿Ustedes creen que las personas quieren a propósito estar en lista de espera? Mi suegra, Ernestina Santander, hace 5 años que está esperando que la vea un cardiólogo. 5 años. Un montón de veces le he ofrecido, yo le pago un cardiólogo privado. Vaya un cardiólogo. Bueno, no voy a hablar de mi suegra porque se puede filtrar y mi señora me retarde. Pero en definitiva, el tema aquí es, yo saco salud si pago. Porque, ¿qué ha hecho este sistema? Hacer de la salud, así como hacer de la educación, un negocio. Entonces, ¿dónde están los derechos humanos si están mediatizados por la plata? Es decir, yo puedo ir a un cardiólogo si tengo plata para pagar. Es así de claro. Y si no, tengo que esperar como la señora Ernestina Santander 5 años. Hasta ahora lleva 5 años esperando. Señor, ¿me permite? Todo lo que usted quiere. Con respecto a lo que usted dijo de... Sí, disculpe. Sí, después de los profesores. Gracias. Sí, disculpe, era para seguir con la temática. Sí, estamos en el tiempo ya. Para seguir con la temática, claro, vamos a terminar los puntos y posteriormente pueden hacer todas las preguntas que estimen, ¿ya? También vamos a tener un tiempo. Carolina, no sé si quieres interpelar antes de continuar. Claro, efectivamente, a ver, el cual es tan tremendo porque la actual Constitución dice prácticamente lo mismo en esta materia. Por lo tanto, acá, ¿qué podemos ocupar? Y el Estado debe garantizar las prestaciones de salud tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. Se mantiene de la Constitución actual, específicamente en el artículo 19, número 9, inciso 3. Por lo tanto, acá lo único que se puede es avanzar justamente en lo que dice relación en la letra A, que es el acceso oportuno, y también lo que dice la letra D, de la obligación del Estado de mantener esta red de establecimientos de salud con estándares básicos y uniformes de calidad. Gracias. ¿Profesor quiere decir algo? No, yo quiero simplemente decir que en la Constitución de Augusto José Ramón y de Ricardo Lagos no aparece la constitucionalización de la ISAPRE o como se llama. Es la misma frase, profesor. No aparece. Sí, es la misma. Entonces, y por lo tanto, esta, así como constitucionaliza la AFP, o como se llame mañana, este proyecto constitucional constitucionaliza a la ISAPRE o como se llame. Es decir, obliga al Estado
a darle prestaciones a empresarios que hacen negocios con la salud, cuando el deber del Estado es proteger efectivamente la salud, potenciando la salud pública. Es ahí donde está el respeto a los derechos humanos, en potenciar una salud pública. Y los que tengan posibilidad o tengamos posibilidad de pagar, bueno, paguemos, pero que no financie el erario nacional a empresas que están lucrando. Y eso es lo que ha pasado esencialmente con las ISAPRES. Gracias, profesor. Bueno, siguiendo con los derechos, ahora vamos a comentar respecto al derecho a la huelga. Este se encuentra en el artículo 16, número 27, se regula la libertad sindical. Allí se reconoce el derecho a huelga, que nos dice ejercida dentro del marco de la negociación colectiva. Además, en su letra C, establece otra condición para ejercer el derecho a huelga: la negociación colectiva con las empresas en que labore es un derecho de los trabajadores. La pregunta pasa, respecto a esto, ¿impediría la posibilidad de una negociación por rama de producción, ya que los trabajadores están obligados a negociar únicamente con la empresa, o pueden hablar directamente del derecho a huelga? Carolina. Sí, el derecho a huelga, que también ha causado como sorpresa respecto a que se dice que tiene que darse solo en el contexto de una negociación colectiva o un acuerdo colectivo, es la misma redacción que presentó la expresidenta Michelle Bachelet en su segundo periodo cuando quería cambiar la Constitución. Y respecto a la pregunta de si pueden o no hacerlo por rama, pueden hacerlo, pero hasta cierto límite, y aquí estaba buscando, porque esa no era parte de mi comisión y tampoco soy especialista en derecho laboral, y específicamente lo que quedó es, bueno, como un derecho de los trabajadores, pero también en la pregunta específica que la enmienda que fue aprobada dice que no se contrapone con que esto pueda hacerse a un nivel nacional o intermedio, en el caso de que, por ejemplo, hoy día lo que se permite es que se puedan ir a huelga en el marco de una negociación colectiva empresas contratistas o subcontratistas que estén ciertos estos trabajadores a cargo del mismo empleador, es decir, más que por rama o por tipo de trabajo, es por la negociación que estén llevando a cabo con el empleador. Gracias, Carolina. Bueno, en materia laboral, todos sabemos que José Piñera y don Augusto José Ramón hicieron un tremendo retroceso para los derechos de los trabajadores. Si uno piensa solo en la definición de lo que es un contrato de trabajo, uno vuelve casi a la esclavitud, ¿no? O al inquilinaje. Es un vínculo de subordinación y dependencia. Entonces, evidentemente en el derecho laboral es donde menos se han producido avances que sean sustantivos en pos de los derechos humanos, porque el derecho al trabajo es un derecho humano y el derecho a sindicalizarse o a organizarse es un derecho humano. Por eso también nos cuesta encontrar el trabajo humano, porque todo el sistema de hoy nos invita a poner la centralidad en el capital. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si tenemos capital y no tenemos trabajo humano? Entonces, el esfuerzo por relevar el trabajo humano como un elemento central de la construcción de riqueza está absolutamente ausente en estas normas que estamos conociendo. El derecho a la huelga por rama no existe. Y el derecho a huelga queda restringido solo si hay negociación colectiva. Por lo tanto, aquí hay claramente un retroceso respecto del ya alicaído derecho laboral que tenemos hoy día en Chile, partiendo por esta definición de que los trabajadores tienen esa calidad, digamos, o esa condición de ser dependientes. Nada más. Profesor, gracias. Carolina, no sé qué quiere decir.
No, que no se retrocede, se mantiene el derecho a la sindicalización y solamente se refuerza que la huelga o la paralización de actividades tiene que darse en el contexto de una negociación colectiva. Gracias. Pues, Por favor. sí. Yo tengo la suerte de ser abogado de sindicatos. Digo, ¿por qué tengo la suerte? Porque eso me permite, profesionalmente les cuento brevemente, yo soy académico, también soy abogado litigante, y soy abogado de comunidades indígenas, soy abogado de derechos humanos. Hay un área donde el 50% que llamo yo, donde lo hago ad honorem, y lo otro, obviamente, cobro, ¿verdad? Porque necesito que mis 14 nietos y mis 9 hijos puedan vivir. No soy Opus Dei, ni Legionario de Cristo, ni demócrata cristiano, ni de la UDI. Hago la aclaración por el número de hijos que tengo. Bueno, el tema es que ¿cómo nosotros somos capaces, en definitiva, de traducir objetivamente, y las constituciones son oportunidades para eso? ¿Cómo somos capaces de traducir objetivamente esos sueños o esos derechos que están ahí y que necesitamos materializar? ¿Cuál es el gran problema que tienen los sindicatos? Y por eso hice esa pequeña relato anterior. El gran problema que tienen los sindicatos es que el derecho a huelga no se puede ejercer. En términos objetivos, en Chile no se puede ejercer el derecho a huelga, porque te arriesgas. Ha habido grandes huelgas en los tripulantes de LAN, en Sodimac, y la última oferta de la empresa era peor que lo que los trabajadores tenían, y tuvieron unas huelgas largas que no tuvieron ningún resultado. Ninguno. ¿Por qué? Porque el sistema está estructurado no para respetar el derecho humano a huelga, sino que para vulnerar el derecho humano a huelga. Es decir, no hay una interpretación pro homini o del efecto útil. Y lo mismo pasa en este texto. Por eso este texto no es un buen texto, y particularmente en todas las materias de derechos humanos, porque en todas las materias de derechos humanos, este es otro ejemplo más, deja abierta la vulneración, no genera condiciones para que las huelgas se materialicen y para que las huelgas puedan tener un resultado que se traduzca en mejores y mayores beneficios para los socios del sindicato que han negociado colectivamente y que llegan a una huelga. Gracias, profesor. Siguiendo con los derechos, acá también se establece en el artículo 16, numeral 28, se reconoce el derecho a la seguridad social. Y acá en su letra B indica que cada persona tendrá la propiedad de sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por esta, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución estatal o privada que lo administre e invierta. En ningún caso podrá ser expropiado o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. La pregunta concreta va: ¿podrá derogar la ley 21.484, responsabilidad parental y pago efectivo de deuda de pensiones de alimentos, en especial en su artículo 19, que entrega la posibilidad, el poder hacer el cobro respecto a alimentos adeudados sobre las pensiones de alimentos de los trabajadores? Gracias. No solo para cerrar el punto que de aprobarse esta Constitución sigue existiendo el Congreso y también siguen existiendo las oportunidades de avanzar en materia laboral, en el Código del Trabajo, para poder avanzar en lo que tanto le preocupa a todos, quizás, y sobre todo aquí colegas que se pueden desarrollar en el ámbito del trabajo. Esto no cierra el debate, eso quiero poner el punto. Y en el tema de pensiones específicamente no, y acá sí que lamento la confusión y lamento la interpretación maliciosa que se ha hecho de la ley que se mencionó, popularmente llamada Papito Corazón, porque el año pasado, cuando nos tocó tramitarla en el Congreso, donde yo era asesora legislativa del senador, de uno de los senadores de la región, específicamente, y para no decirles que el artículo 28 letra B, para no decirles que la disposición transitoria segunda, la disposición transitoria creo que 13ª, si nos vamos a la ley, el artículo 19 sexies establece cuando ya se tramita en el Tribunal de Familia, tienen que existir 3 pensiones continuas o 3 pensiones discontinuas adeudadas para que se genere este mecanismo. Y ¿qué mandata al legislador esta ley? Que el Tribunal de Familia deberá buscar
a través de una red integrada con instituciones financieras, ahorros en ahorros voluntarios, productos de inversión, fondos mutuos, etcétera, etcétera, distintos mecanismos, y si no encuentra esos mecanismos, o en el mejor de los casos, si el deudor paga, ahí se termina. Si no encuentra fondos en esos mecanismos, o esos fondos son insuficientes para pagar la deuda de pensión de alimentos, como medida de última ratio, puede dirigirse a los fondos que el trabajador o trabajadora, o también las mujeres podemos deber la pensión de alimentos, tenga en su cuenta de ahorro individual. Y en esa comunicación que haya para poder pagar la pensión o para poder cubrir el saldo, ¿cierto?, insoluto que tengan en los otros mecanismos, el deudor, es que el artículo 19 Sexies es el claro y concreto que nos ayuda a desmentir esta interpretación maliciosa que se ha hecho respecto al artículo 16, número 28, letra B, porque ahí dice claramente que el pago, obviamente con el respaldo de la resolución del tribunal, lo va a hacer directamente hoy día las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, a la cuenta del hijo o hija a quien se le deben las pensiones de alimento directamente y que haya sido individualizada en la causa. Por lo tanto, de ninguna manera y en ningún caso, con la ley vigente, papito corazón, los fondos de este deudor pasan por el Estado, ni pasan ni siquiera por un minuto por el Estado, porque directamente las AFP las que depositan lo que le solicita el tribunal a la cuenta del hijo o hija al cual se le deben estas pensiones de alimentos. Artículo 19, Sexies. Gracias, Carolina. Bueno, me encantaría que fuera como dice Carolina, pero lamentablemente el texto dice otra cosa. El texto es súper claro. Letra B. En ningún caso. ¿Qué significa en ningún caso? No sé. ¿Es interpretable en ningún caso? ¿Puedo interpretar que en ningún caso es un caso? ¿Podría ser eso una buena interpretación? En ningún caso. En ningún caso, sigo leyendo. Podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. A través de mecanismo alguno. Carolina nos relató un mecanismo en que el Estado se apropia de bienes que pertenecen a una persona y los envía a una cuenta, que curiosamente es del Banco Estado, ¿ya?, a nombre usualmente de una madre, para pagarse de pensiones atrasadas. Esta norma, ustedes, somos todos abogados. ¿Ustedes creen que estos papitos corazón no van a tomar esta norma para defenderse? ¿No va a pasar eso? ¿Van a perder? Sí. No estoy tan seguro. No estoy tan seguro que vayan a perder. A lo menos es discutible. Porque evidentemente el Poder Judicial, ¿acaso no es una institución del Estado? ¿Tiene alguna intervención la mamá que no, o el niño o la niña eventualmente si estuviera actuando, tiene alguna posibilidad de tomar ella directamente esos recursos? Ninguna. Solo a través del Estado, y solo a través de la intervención del Estado a través de uno de sus poderes. ¿Cuál? El Poder Judicial. Entonces, ojalá fuera como dice Carolina, ojalá fuera así. Nadie quiere que una norma que en definitiva apunta a la protección de los niños, niñas, adolescentes, caiga en el vacío. Pero aquí no dice eso. Aquí dice clarito. Clarito. En ningún caso. A través de mecanismo alguno. Es decir, el mecanismo que contempla la ley tampoco. Ese es un mecanismo. Entonces, pero yo no quiero dejar de señalar que en este punto hay nuevamente un problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? El derecho a la seguridad social. El derecho a la seguridad social es un deber del Estado. ¿Es el Estado el que debe respetar los derechos humanos o es el Estado el que viola los derechos humanos? En Chile no hay un sistema de seguridad social, no existe. Hay un sistema de ahorro individual, pero eso no es seguridad social. Ahorro forzado. Sí, ahorro forzado. Además, ¿cuál es
¿cuál es el elemento principal del dominio? ¿No será el derecho de disposición? ¿Acaso la esencia del dominio no está en que yo puedo disponer de algo? Puedo regalarlo, puedo botarlo, puedo quemarlo, puedo donarlo, puedo prestarlo. Invitemos mañana a señoras y señores de la Plaza de Chillán a que vayan a su AFP y que pidan 50.000 pesos. Porque van a ejercer de un derecho de dominio respecto de lo que les pertenece. ¿Y qué les va a decir la AFP? Se va a reír a gritos. ¿Por qué? Porque esto es una falacia. Pero el Banco Chile, vaya mañana al Banco Chile y pida 50.000 millones de pesos a la AFP. Les aseguro que se los van a pasar. A través de un préstamo, con módicos intereses, y se los van a pasar. Entonces, ¿se acuerdan lo que pasó con la pandemia con LAN Chile? Lo que quería LAN Chile. Quería que a través de las AFP conseguir préstamos. Entonces, esto está disponible ¿para quién? Para el mercado financiero, pero no está disponible para las personas, que son teóricamente dueños y que no pueden ejercer como dueños. ¿Por qué? Porque no pueden disponer. En Chile no hay un sistema de seguridad social. Esto es falso. El derecho a la seguridad social no existe en Chile. Y no existe mientras el Estado no asuma un rol. Porque la seguridad social supone siempre y necesariamente, en los países más capitalistas del mundo es así, solidaridad. ¿Por qué las Fuerzas Armadas y Carabineros no tienen este mismo sistema? Si es tan bueno. Entonces, hay que ser verdad respecto de lo que nos están diciendo. Y nos están diciendo algo que no es. No es. Entonces, por eso esta norma no respeta el derecho a la seguridad social, porque en Chile no hay seguridad social. Hay capitalización individual. Gracias, profesor. Carolina, ¿quiere interpelar? Por supuesto que sí, solo, a ver, la seguridad social no es una cuenta de ahorro, ni una cuenta que tiene que estar a libre disposición de los trabajadores en cada minuto, porque lo que busca resguardar, y así lo dice, es las cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por esta. Por lo tanto, todos fuimos testigos que las platas estaban y las platas eran nuestras con los retiros durante la pandemia. Pero eso no es el fin último de la seguridad social. La seguridad social debe ir ahorrando y generando más recursos a lo largo de los años, y también eso va de la mano con el trabajo formal que debe realizar la persona para que esos fondos sean mejores. Y como lo dije en la introducción, la misma ministra Jara, ministra militante del Partido Comunista, ha dicho que la actual redacción no obstruye la reforma de pensiones que se está tratando en el Congreso, porque lo único que dice es que el porcentaje que nosotros como trabajadores ahorramos mes a mes y el fondo que se va generando con ese ahorro va a ser de propiedad del Estado, pero en ningún caso limita la posibilidad a que el empleador o el Estado suplemente o haga aumentar, ¿cierto?, ese fondo en un pilar solidario. Por lo tanto, y acá, y eso como dejarlo claro, que la seguridad social o nuestros ahorros son para la vejez, así. No tenemos que tener la plena disposición de sacarlos cada vez que nos vemos apretados o tenemos algún problema. Yo creo que eso todos lo entendemos así. Y volviendo a la discusión de la ley de pago efectivo de pensión de alimentos, cuando nos vamos a los conceptos de expropiación o apropiación es que el Estado los tenga y se quede con ellos. Y aquí lo que queremos evitar, y que estaba en duda con la propuesta anterior, es evitar un corralito y que el Estado pueda ocupar nuestros fondos para poder hacer con ellos otra cosa que no sea asegurar el derecho a la seguridad social. Por lo tanto, el artículo que yo mencioné de la ley, el 19 sexies, es claro en que la AFP es la que deposita esta cuenta, que obviamente es del Banco Estado, pero que el uso de ese dinero es para el niño y que en ningún caso el banco, aunque se llame Estado, se queda con ese dinero, sino que es para el uso de sus necesidades personales. Gracias, Carolina. ¿Profesor? No, yo ya hice el punto, así que no me parece que es ocioso solamente decir que
aquí se constitucionalizan nuevamente las FP, o como se llame mañana, y por tanto, nuevamente estamos frente a un Estado que no da cuenta de lo que es la seguridad social. No da cuenta de la seguridad social. Si hubiera realmente interés, ¿por qué? ¿Qué chileno vive hasta los 105 años? ¿Por qué el cálculo se hace entonces cuando la gente jubila hasta los 105 años? Porque está en la mente, en el interés, ese ser humano que va a jubilar. ¿No será otra la razón? Que si el cálculo se hace sobre una base de realidad, inmediatamente crecería lo menos en un 30% de lo que las personas reciben, y eso implicaría una disminución de ese capital que en definitiva es de las personas, pero que lo administran y se enriquecen con él los grandes consorcios. 225.000 millones de pesos hay en los ahorros previsionales. Es como interesante. Gabriel Salazar hace poco dio una entrevista, no me acuerdo ahora, y él decía que, de acuerdo a los estudios que había hecho, en el mundo, el 90% del capital financiero que se mueve corresponde a platas de los trabajadores, que los trabajadores no administran en el mundo. Entonces, ¿seguridad o negocio? Gracias. Gracias, profesor. Bueno, siguiendo con los derechos, también encontramos en el texto el derecho al acceso al agua en el numeral 30 del artículo 16, pero el recurso hídrico también es mencionado en la cláusula que regula el derecho de propiedad, en el numeral 35 mismo artículo, en la letra H. De este último numeral se define las aguas, en cualquiera de sus estados, y fuentes naturales u obras estatales de desarrollo del recurso, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y su uso pertenece a la nación toda. Sin perjuicio de aquello, podrán constituirse o reconocerse derechos de aprovechamiento de aguas, los que confieren a su titular el uso y goce de estas, y les permite disponer, transmitir y transferir tales derechos en conformidad a la ley. Bueno, creo que la pregunta está en este último término, que nos dice respecto al derecho de propiedad propiamente tal de las aguas. Carolina. Sí, muchas gracias por la pregunta, y también por una discusión que quizás, a ver, este proceso, como primero tuvo un borrador hecho por los expertos que tenía una redacción, luego el Consejo Constitucional a nivel de comisiones tenía otra redacción, y finalmente el Pleno votaba por otras redacciones. En algún minuto se pensó que esto podía cambiar o podía chocar con lo que yo dije al inicio de la última renovación o actualización que se le hizo al Código de Agua. Y esto lo único que hace es aclarar que el agua es un bien nacional de uso público, como lo ha sido siempre, que su uso pertenece a la nación toda, pero que perfectamente, y como se ha hecho y va a seguir existiendo, se pueden establecer derechos de aprovechamiento sobre las aguas. Y acá en nuestra región eso es súper importante, y por eso lo vi bien, porque las personas se asustaban si se lo iban a quitar, si ya no iban a tener acceso a ello, como ya era un bien nacional de uso público, ya no íbamos a poder constituir derechos de aprovechamiento. Por lo tanto, llamar a la calma, que esto lo único que hace es hacer actualizar la actual Constitución con la redacción que tuvo la última reforma al Código de Agua, y que además es una norma transitoria, amplía el plazo para que se cumpla con la última reforma que hizo el Código de Agua respecto a esta actualización de el dominio o de quién eran los titulares de estos derechos. Y obviamente siguen siendo complementarios a un terreno, porque también me preguntó una señora, claro, pero ¿y si vendo el terreno pierdo los derechos? Ustedes saben que son complementarios, son trámites distintos, son recursos que van de la mano con el terreno, pero obviamente para liquidarlos o para transarlos se hacen de manera distinta y se tramitan, ¿cierto?, como bienes jurídicos distintos y no ligados al mismo terreno específicamente que hace uso de esos derechos de aprovechamiento de agua. Gracias, Carolina.
Profesor. Bueno, esta Constitución convierte los derechos de agua, o en definitiva, en dominio, propiedad, y con todas las características que tiene el dominio o la propiedad respecto a un determinado bien. Y por lo tanto se transfieren los derechos, se venden, se compran, se arriendan, se heredan. Y eso pone nuevamente en una situación de extrema peligro, sobre todo cuando estamos enfrentando una crisis hídrica, cuando estamos en pleno desarrollo de una crisis hídrica que desafortunadamente es mundial. Aparece la posibilidad de que particulares se hagan dueños de un recurso que va a ser vital. Se estima que en 50 años más la zona central de Chile va a ser como la zona norte, va a estar en esa condición de un desierto. El desierto de hecho ha venido avanzando, se ha venido acercando a La Serena. Entonces, en ese contexto aparece un texto constitucional que tenemos que nosotros votar y que nos dicen, ¿saben qué? No te preocupes, tú puedes ser dueño de tus derechos, puedes venderlo, puedes transferirlo, puedes arrendarlo, puedes hacer lo que quieras con él. Quédate tranquilo. Y esto es un reflejo de lo que este texto constitucional es. Este texto constitucional pone la centralidad en el egoísmo, en el individualismo, en el utilitarismo, y se olvida de la solidaridad, se olvida del efecto gregario, se olvida que necesitamos de un bien común que sea una expresión de todos, no la felicidad de algunos. Y esta es una expresión más de eso. Y está clarito, digamos, está dicho con toda... Carolina lo leyó y fue bastante claro, ¿no? Somos abogados, entendemos lo que significa. Bueno, eso significa, nuevamente, un bien que es fundamental para la vida humana, se comercializa. Y se puede comercializar tranquilo, porque además la Constitución lo garantiza. Gracias, profesor. Carolina, interpelar. No, solamente recoger que es la actual legislación vigente. Yo concuerdo que estamos ante un cambio climático que es inminente, pero eso no pasa por cambiar toda la tradición que hemos tenido y toda la tradición que tienen los agricultores respecto a cómo tienen y cómo administran sus derechos de aprovechamiento de agua que legalmente han adquirido. Por lo tanto, concordando con la preocupación por el medio ambiente, que ya sabemos que es un poco irreversible, no hay que confundir las preocupaciones, no hay que confundir las temáticas, pero sí hay que dar una certeza respecto a la gran cantidad de actividad agrícola que se genera en nuestro país y que para la cual es vital el uso del agua, y que básicamente sabemos que lo que falta en nuestro país para no tener escasez hídrica es poder construir embalses que acumulen el agua que se pierde actualmente. Entonces, la solución al problema que plantea el profesor no pasa por cambiar, yo creo, el espíritu ni el principio que tiene actualmente ni en la propuesta los derechos de aprovechamiento de agua, sino que pasa por otras cosas que escapan al debate constitucional que tenemos hoy. Bueno, yo creo exactamente lo contrario. Yo creo que pasa por... El tema pasa por una cuestión que tenemos que empezar a mirar nuestra sociedad de otro modo. Hay un libro muy interesante que escribió Leonardo Bosch, que se llama El Tao de la Liberación. En ese libro, lo que Leonardo Bosch, que es un teólogo brasileño, dominico, que renunció, digamos, a dominico, a un día se casó, pero sigue haciendo teología y sigue participando en la Iglesia Católica. ¿Qué nos dice? Todos los problemas de la humanidad de hoy no son problemas técnicos, no son problemas científicos, no son problemas políticos, son problemas valóricos. Si nosotros queremos resolver los problemas que tiene nuestra comunidad hoy, en el ejemplo el agua, otro ejemplo la inseguridad de la delincuencia, el tema pasa básicamente por construir una sociedad de valores donde seamos capaces de reconocernos
y donde seamos capaces de renunciar, si es necesario, a nuestros intereses particulares. Este es un ejemplo de no renuncia a los intereses. Es decir, aquí está expresado claramente en esta norma sobre los derechos del agua que sobre los derechos colectivos priman los derechos particulares de quienes son dueños de derechos de agua. Y claro que tenemos que cambiar eso. Y la primera forma de cambiarlo es no aprobar este tema. Gracias, profesor. Para ir finalizando, vamos a dejar abiertas las preguntas. Ustedes ya escucharon los temas que conversamos. Fueron la libertad y derechos individuales, capítulo 2 de la nueva Constitución, en los que destacamos el derecho a la vida, a la salud, el derecho a la huelga, a las pensiones y el derecho al agua. Las preguntas van a estar limitadas. Por favor, para quienes quieran realizarlas, pueden ir levantando la mano. Vamos a ir dando... don Luis, ¿a quién quiere realizar la pregunta? Profesor, por supuesto. El derecho a la huelga tanto en el sector público como en el sector privado. Todos sabemos que hoy día la huelga es solamente de eso, no de derechos, como ya hasta el 79. Entonces, por la modificación en mayo del 81 del actual Código del Trabajo, y también lo compartir con usted, profesor, de que en Chile necesita un sistema de seguridad social y el sistema de las Fuerzas Armadas. Nosotros estamos en un sistema de capitalización, digamos, individual, donde prevalece el ahorro de las personas, el ahorro, digamos, y el individualismo sobre todo, que están plasmados en el deber de crecimiento. Creo que esta actual propuesta solamente profundiza la del 80, mantiene el Estado subsidiario completamente, tanto en lo que se señalaba acá por usted, que eso por mi parte quería señalarle, darle las gracias por su intervención. Pero sí, en Chile existe un sistema de reparto que todavía quedan 30.000 imponentes hasta que existía antes que la FP, que hoy se administra por el Instituto de Previsión Social. Bueno, en relación al comentario que usted hace, muchas gracias por sus comentarios y no tengo mucho más que agregar en relación a que estoy conteste, como decimos los abogados, con lo que usted señalado. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Está abierto? Ya me la respondió Carolina. Por favor. Gracias. Yo quería preguntarle a doña Carolina, a propósito de los derechos humanos, ya alcanzamos a llegar, hay problemas de atraso, pero se hablaba acerca de las obligaciones expresas sobre el Estado, ¿cierto? Como garante de los derechos humanos. Y el Estado, dentro de los derechos humanos, y perdónenme por salir un poco de los temas, dentro de todos aquellos, dentro del capítulo, me parece que está en unos artículos, está la igualdad ante la ley, lo reconoce como un derecho. Y luego, más adelante, en el artículo 16, mirando el artículo 16, número 5, letra D, reconoce el derecho a la defensa jurídica, que el Estado debe proporcionar a toda persona, en igualdad de condiciones. Entendido así, entonces, surge una inquietud, por eso se lo estoy planteando, a propósito de lo que a nosotros nos compete, que es la defensa penal. Porque se planteó durante el debate constituyente la necesidad de entregar igualdad de condiciones, ¿ya? Generar igualdad de condiciones en la forma en que hoy día la Constitución política garantiza o asegura los derechos de las personas que intervienen en los distintos ámbitos del quehacer judicial. ¿Ya? Y en la propuesta que está en el texto aprobado, se mantiene la independencia del Poder Judicial como un órgano autónomo, como un poder del Estado. Se mantiene la creación de un órgano autónomo a cargo de la persecución penal, que es el INPEU. Se crea un nuevo capítulo que se llama Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Y sin embargo, cuando se planteó la necesidad de que la institución a cargo de dar defensa penal a las personas, no delincuentes, imputadas de un delito, esta propuesta constitucional fue rechazada fue aprobada por la Comisión Revisora, en donde se incorporaba dentro del texto constitucional un artículo que le reconocía a la Defensoría de la República un rango constitucional autónomo
al igual que lo tiene el Ministerio Público, al igual que lo tiene el Poder Judicial y al igual como lo va a tener la Defensoría de las Víctimas. Sin embargo, en el Pleno fue rechazada esta moción por el Partido Republicano. La pregunta que me hago yo es, desde un punto de vista jurídico, que ya dijo los abogados, ¿cuál es la razón jurídica que puede haber tenido los constituyentes de este Partido Republicano para rechazar una moción que venía aprobada por parte de la Comisión Revisora, que lo único que hacía era establecer igualdad de condiciones? Igualdad de condiciones en la forma en la cual hoy los distintos intervinientes en el proceso penal tienen hoy día un reconocimiento constitucional. ¿Por qué se rechaza esta moción si es que realmente existe un argumento jurídico detrás de ello, o si solo es un punto político que se quiso dar, ya, donde demuestra a la ciudadanía de un interés de privilegiar a un sector de la sociedad, perjudicando de manera arbitraria a otro sector de la misma sociedad a la que supuestamente la Constitución, insisto, de los primeros artículos señala, reconoce a todos como iguales. Bueno, sí, no estuvo esa discusión en mi comisión, pero sí lo conversamos y llegó la solicitud de que esto tuviese y la Defensoría Penal Pública tuviese rango constitucional. Desconozco por qué el Partido Republicano no dio los votos, pero yo creo que el hecho de, lo mismo lo digo con otros temas, esto no cierra el debate de que se pueda incorporar, sobre todo, de ganar el a favor de que se puedan establecer de igual manera tanto la Defensoría de las Víctimas como la Defensoría Penal Pública. Es lo que voy a responder. No tengo como la historia de la ley para decirte cuál fue el fundamento que se dio en la comisión de órganos jurisdiccionales para que no quedara a nivel constitucional el rango de la Defensoría Penal Pública. Por favor, sí, profesor. Bueno, a mí me parece que tenemos que hacer verdad o hacer realidad. Resulta evidente que una de las posiciones que ha alcanzado el Partido Republicano tiene que ver con el discurso de la persecución penal de todo aquello que parezca o huela a delincuente, incluyendo la migración ilegal y incluyendo a una serie de otros rangos o categorías de personas que ellos definen como eventuales delincuentes. Y por tanto no resultaba, de acuerdo a sus intereses políticos y de acuerdo a esta propuesta, que en muchos aspectos no es otra cosa que un programa de gobierno, más que un proyecto de constitución, no resultaba beneficioso para sus intereses. Ellos quieren y no están dispuestos a establecer principios de igualdad en un texto que ellos van a redactar. Es decir, porque no pretenden reconocer, y no lo han hecho, y en distintas conversaciones de pasillo, a las cuales tuve posibilidad de acceder, no están dispuestos a reconocer como seres humanos, digamos, a los delincuentes. Y por eso todo lo que se hace en materia de persecución penal está en el ámbito represivo. Todo está en ese ámbito, como si la represión fuera a ser la solución de los problemas. La represión es importante, por supuesto que es importante. ¿Es necesaria? Claro que es necesaria. Pero fundamentalmente procesos formativos, procesos educativos. Es decir, la gente se alegra cuando se ponen 50 cámaras, pero el problema para combatir la delincuencia no tiene que ver con las cámaras, tiene que ver con el reconocimiento del otro, tiene que ver con la vecindad, tiene que ver con conozcámonos, sepamos quién vive al lado, sepamos que tiene hijos jóvenes. Entonces no denunciemos al joven que está saltando la reja porque resulta que es el hijo de mi vecino, que se quedó sin llave.
pero yo lo reconozco porque me encuentro, porque hablo. Entonces, el problema de la delincuencia se combate de muchas maneras, pero de la única manera que no lo estamos combatiendo es con educación y con formación ciudadana sobre la base de que hay que rearticular una red social donde nos reconocemos como iguales. Y por esa razón es que no se incluyó. Un tema esencialmente político, que no les da réditos políticos. Es eso, desde mi humilde opinión. Para ir finalizando, última pregunta. Una pregunta para ambos. Bueno, primero hacer una pequeña anotación respecto de la cita que se hizo de Bobbio en relación con que creo que a nivel filosófico es bastante interesante, pero a nivel político y social la verdad es que yo creo que no tiene mucha aplicabilidad respecto de la realidad jurídica, digamos. Sí, reconozco la relevancia que tiene de no circunscribir el derecho humano, digamos, pero insisto, a nivel filosófico. Creo que a nivel jurídico, tanto los tribunales de justicia como a nivel político, ya sea constitucional o legalmente, debemos circunscribirlo para poder regularlo, no existe otra forma. En eso también iría respecto de esta, digamos, los falacias absurdos que se hizo cuando se mencionó el tema del niño negro, digamos, respecto a los colegios, creo que también va en la misma línea. La pregunta en particular para ambos tiene que ver con ¿qué ocurre con Chile después del 17 según sus propias visiones? O sea, si ganan a favor, ¿qué opina la señorita Carolina? ¿Qué ocurre con Chile a partir de ese momento? Y si ganan en contra, el profesor que cree que debería ocurrir con Chile a partir de ese momento, en mi consulta en particular. Antes de que inicien, creo que era la pregunta con la que íbamos a cerrar. Por lo tanto, le agradezco porque era lo que íbamos a señalar, sin embargo, al colega. Le vamos a dar 5 minutos. No, por el tiempo, agradeciendo a los profesores también su tiempo. Ya tienen 5 minutos cada uno para ir finalizando. Okay. Por favor. No, solo para cerrar el punto anterior, que me parece irresponsable emitir juicio respecto a conversaciones de pasillo que llegaron de una u de otra manera, porque yo creo que lo responsable es atenerse a la historia de la ley y si no conocemos la realidad, abstenernos de responder en un sentido u otro. Y sobre todo pedir respeto porque si bien específicamente al Partido Republicano le fue excelente la elección de consejeros constitucionales, alcanzando 22 de los 50 escaños, no le alcanzaba para tener los 3/5 y escribir un texto solo. Así que aquí también hay participación de otras fuerzas políticas que actualmente existen en nuestro país. Respecto a la pregunta, ¿qué pasa con Chile después del 17 de diciembre? Buena pregunta, ya me la hicieron, pero me preguntaron en televisión qué pasa si gana el en contra. Así que este es más amplio porque me abre las dos opciones, si gana el en contra o gana el a favor. Yo creo que lo que pase básicamente va a repercutir en dos materias importantes. Si gana el en contra, vamos a seguir en el limbo constitucional, no este año, quizás no en este gobierno, pero va a seguir siempre la puerta abierta para seguir discutiendo una reforma total a la Constitución. Segundo, como va a existir y se va a mantener esta inestabilidad y esta discusión, nuestra economía, en vez de ir al alza, va a ir a la baja, va a seguir existiendo incertidumbre por parte de los capitales extranjeros para volver a poner sus ojos en nuestro país y volver a dar trabajo, que es lo que al final del día de Arica a Punta Arenas es la principal preocupación de cada uno de nosotros. Y también en materia de seguridad, si ya estamos peor, no vamos a tener ninguna oportunidad de mejorar y quizás vamos a estar aún más grave que la situación que hoy estamos. Porque lamentablemente, ¿y cuál es la diferencia? Gústenos o no nos guste el texto, al ser una constitución, al establecer mecanismos, son obligatorios, indistintamente para el gobierno que esté en el minuto gobernando nuestro país. Por lo tanto, cuando se habla, y no es acá una falacia ni algo que esté inventando, es cosa de mirar las estadísticas de que la migración ilegal es la principal responsable de los niveles de inseguridad que han estado ocurriendo en nuestro país, y que actualmente existe la obligación de expulsar, de reconducción, y como se ha hecho tanto en gobiernos anteriores como en este, pero que lamentablemente se encuentra en un rango de un reglamento.
Por lo tanto, eso le quita obligatoriedad y le quita también la rapidez que se necesita hacer cuando esta situación ya llega a su límite. Entonces, en esos dos aspectos centro mi respuesta, tanto en la economía como en la seguridad, marcando una u otra opción, es donde yo creo que se van a ver las diferencias en el corto o mediano plazo. Gracias. Bueno, yo quiero hacer un recordatorio. El recordatorio es el siguiente. En el año 2015 se cambió el sistema binominal por el sistema proporcional. Y después de la revuelta social de octubre del 2019, hay dos leyes que son fundamentales. La primera es la que cambia los quórums de las reformas constitucionales a 4/7. Esa es de agosto del 2022. Y la segunda es de enero del año 2023, que modifica los quórums para modificar leyes orgánicas constitucionales por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. ¿Por qué hago este recordatorio? Porque si no se aprueba este texto, se abren amplias posibilidades de constituir mayorías suficientes como para provocar modificaciones que la ciudadanía estima necesarias en las áreas, por ejemplo, de la seguridad, que está planteando Carolina, o en otras áreas. Están dadas las condiciones. No caemos en el nadismo ni caemos tampoco en una situación en que Chile va a la perdición. ¿Por qué los huevos costaron en algún momento la bandeja 7.500 pesos y 30 días después costaban 3.000? ¿No será que ahí hay un problema especulativo? ¿No será que nuevamente los temas económicos no necesariamente pasan por esta mal llamada ciencia económica? No hay que olvidarse que Adam Smith era profesor de moral, no era economista. Entonces, con esto que hago el siguiente recordatorio. El tema de la economía, el Kosten-Nemei, el orden de la casa, no se convierte en una ciencia o en una técnica, tiene que ver con una ética. Entonces, las economías muchas veces caen dentro de una vorágine de negocios y que no tiene absolutamente nada que ver con el comportamiento necesario de los mercados. ¿Se acuerdan cuando las papas costaban 300 pesos? ¿Y por qué ahora cuestan 1.500? ¿Cuál es la explicación económica de eso? Que cuesten 350, 400, 500 pesos al kilo. Pero 1.500, 5 veces, y me están diciendo entonces que la ciencia económica o el mal manejo económico produce eso. ¿No será la especulación económica? Entonces, volvemos a lo que planteó Leonardo Boff. El problema es valórico. Ahí está el germen de la solución de nuestra sociedad, en restituir los valores. Y por eso mismo, perdón, su gracia, ¿cuál es? Juan Carlos. Juan Carlos, por eso mismo, Juan Carlos, ¿para qué es el derecho? ¿No será el derecho para esa búsqueda incansable de la justicia? Ahí está el desafío. El positivismo hizo un aporte muy importante en un momento dado con la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Sin embargo, Bobbio era positivista, pero fue Bobbio el que dijo, oye, ¿sabes qué? No tantos conceptos, preocupémonos de que se respeten los derechos humanos. Y él era positivista. Entonces, ¿no será que el desafío es que hay que volver a la búsqueda de la justicia? Y en esa vuelta a la búsqueda de la justicia hay que volver al diálogo, porque si nosotros, con todos los sistemas que hay, lo mejor que puedo hacer un software, le entregamos al software, le ponemos Tribunal de Chillán en lo civil, y vamos, le entregamos todos los hechos, le entregamos todo el derecho, le entregamos la prueba y que nos dicte la sentencia. ¿No será que los jueces y los abogados tenemos que relacionarnos más que con la norma, con el derecho que se expresa en la justicia? ¿Y no será que la justicia tiene que ver con la búsqueda de una efectiva armonía social? En eso estamos en deuda.
En eso está en deuda nuestro Poder Judicial. No sé si me comparto plenamente el tema de que la justicia debe ser el eje central, sin olvidarnos que el derecho debe regular y lógicamente que sin descuidar la certeza. Porque si descuidamos la certeza, en realidad quedamos en la nada. Mientras buscamos esta utópica justicia en muchos aspectos, desconociendo un poco la certeza entre medio que debería ser nuestro camino a transitar, eventualmente nos podría dejar quizá en la nada, digamos, el nadismo mencionado. Bueno, ahí no quiero extenderme porque ya me extendimos de la cuenta, pero en realidad Galeano era el que nos decía para qué sirve la utopía. Y él nos decía, bueno, camino 100 metros y la utopía se mueve 100 metros más. Y camino esos 100 metros más y se mueve 200 metros más. Bueno, y Galeano nos decía, bueno, para eso sirve la utopía, para caminar. Bueno, muchas gracias a los expositores. Como Colegio de Abogados estamos muy contentos de su participación. Creo que es muy importante que nosotros tengamos una opinión informada, sobre todo como abogados. Nuestro presidente, Dalton Campo, también agradece a cada uno de ustedes y también nosotros como directorio estamos muy contentos por su participación. Ahora, como siempre, tenemos un pequeño coffee para que puedan compartir y también van a estar los expositores. Así que un aplauso para ellos. Gracias.